Desarrollar esta temática el día de hoy. Bienvenido, Héctor. Adelante. María Alejandra, muy buenas tardes. Bueno, me alegra tenerlos a todos aquí. Un saludo cordial para todos. Sin más preámbulos, pues vamos a empezar con la charla de hoy. Muchas gracias por la asistencia. Bueno, hoy vamos a profundizar en una de las propuestas más innovadoras de la investigación contemporánea en psiquiatría, la taxonomía jerárquica de la psicopatología, conocida como HITOP. Este modelo plantea una nueva forma de comprender los trastornos mentales, basada en la evidencia empírica y en una visión dimensional de la psicopatología. Durante más de un siglo, la clasificación de los trastornos mentales ha estado dominada por sistemas categóricos como el DSM y la CIE, que han sido fundamentales para la práctica clínica, pero también presentan limitaciones importantes, como la alta comorbilidad, la heterogeneidad de los diagnósticos y la dificultad para reflejar la complejidad real de los pacientes. Frente a estos desafíos, un consorcio internacional de investigadores desarrolló HITOP, un marco jerárquico que organiza la psicopatología a partir de patrones observados en grandes estudios científicos. A lo largo de esta presentación, vamos a analizar en qué consiste este modelo, cuál es la evidencia que lo respalda, sus aplicaciones, sus limitaciones y por qué se considera una de las propuestas más prometedoras para el futuro de la investigación en salud mental. Bueno, esta será la hoja de ruta de nuestra presentación. Comenzaremos analizando las principales limitaciones de los sistemas diagnósticos tradicionales. A continuación, vamos a profundizar en el modelo HITOP y en su estructura jerárquica para comprender cómo organiza la psicopatología desde una perspectiva dimensional. Después, veremos cómo este enfoque ha permitido replantear la investigación sobre los mecanismos biológicos de los trastornos mentales. Y finalmente, revisaremos su aplicación clínica, centrándonos en cómo HITOP puede mejorar la predicción de desenlaces clínicos y contribuir a una atención más precisa y personalizada. Comencemos con el primer punto, las limitaciones de los sistemas diagnósticos tradicionales. Para entender por qué surge HITOP, primero debemos cuestionar algunos de los fundamentos sobre los que se ha construido la clasificación de los trastornos mentales durante las últimas décadas. Y aquí surge una pregunta clave. ¿Por qué los diagnósticos categóricos tradicionales parecen haber limitado el avance de la investigación en psiquiatría? A pesar de décadas de investigación y de una enorme inversión de recursos, el descubrimiento de biomarcadores específicos y el desarrollo de tratamientos verdaderamente innovadores han sido mucho más limitados de lo esperado. Según Conway y colaboradores, el problema no radica únicamente en la tecnología o en los laboratorios, sino también en la forma en que hemos definido y clasificado los trastornos mentales. Si la unidad de estudio no representa con precisión la realidad clínica, también se limitan las posibilidades de comprender sus causas y de desarrollar mejores investigaciones. Este contraste es fundamental para comprender por qué surgió HITOP. Los sistemas diagnósticos tradicionales como el DSM y la CIE se basan en un modelo categórico. Una persona cumple o no cumple los criterios para lo quise esquematizar con estas cajitas que podemos observar a base de casillas de sí o no. Básicamente, o tienes un trastorno o no lo tienes. Pero claro, el sufrimiento psicológico humano casi nunca encaja perfectamente en los cajoncitos tan rígidos. Aunque este enfoque
ha sido muy útil para estandarizar el diagnóstico clínico, la realidad es que la psicopatología rara vez se presenta en categorías tan claramente definidas. En cambio, Hightop propone un modelo dimensional en el que los síntomas y los trastornos se contribuyen a lo largo de continuos de gravedad y comparten características entre sí. Lo más importante es que esta estructura no se construyó por consenso de expertos, sino a partir de evidencia empírica, mediante el análisis estadístico de grandes bases de datos. Los investigadores identificaron patrones consistentes de coexistencia entre los síntomas, lo que permitió organizar la psicopatología en dimensiones jerárquicas que reflejan con mayor fidelidad la realidad clínica que vivimos frente a los pacientes. Al analizar las principales limitaciones documentadas en los sistemas diagnósticos tradicionales, entendemos por qué surgió la necesidad de desarrollar un nuevo modelo. El primer problema es la alta comorbilidad. Es muy frecuente que un mismo paciente cumpla criterios para varios trastornos al mismo tiempo, lo que plantea la pregunta de que si realmente estamos frente a una enfermedad independiente o manifestaciones relacionadas de un mismo proceso. El segundo problema es la heterogeneidad diagnóstica. Un ejemplo muy ilustrativo es el trastorno por estrés postraumático. Existen más de 600,000 combinaciones posibles de síntomas que pueden conducir al mismo diagnóstico. Esto significa que dos personas pueden compartir el mismo diagnóstico y, sin embargo, presentar perfiles clínicos muy diferentes. Finalmente, está la cuestión de la fiabilidad diagnóstica. En los ensayos de campo del DSM-5, una proporción importante de los diagnósticos mostró niveles de concordancia entre evaluadores inferiores a los considerados óptimos. En conjunto, estas limitaciones dificultan la identificación de mecanismos biológicos específicos y reducen la precisión con la que se investigan las causas de los trastornos mentales. Pasemos ahora al segundo punto, el marco Hightop, una propuesta construida a partir de la evidencia empírica, frente a las limitaciones de los sistemas diagnósticos tradicionales. Un consorcio internacional de investigadores desarrolló este modelo con un objetivo muy claro: dejar que los datos hablaran por sí mismos, en lugar de partir de categorías predefinidas. Hightop utiliza análisis estadísticos de grandes bases de datos para identificar cómo los síntomas tienden a agruparse de manera consistente en la población. A partir de esos patrones empíricos, organiza la psicopatología en una estructura jerárquica que busca representar con mayor precisión la realidad diagnóstica. La figura, el esquema que observamos resume la estructura completa de Hightop y refleja la magnitud de esta propuesta. Puede entenderse como un mapa jerárquico de la psicopatología, construido a partir de la evidencia empírica. En la base de la jerarquía encontramos los patrones y síntomas más específicos. A medida que ascendemos, estos se agrupan en síndromes, subfactores y espectros cada vez más amplios, hasta llegar a una dimensión general de vulnerabilidad psicopatológica. Lo más importante es que en Hightop, los diagnósticos tradicionales de DSM dejan de ser la unidad principal de análisis. En su lugar, los síntomas se organizan en dimensiones obtenidas mediante el análisis estadístico de grandes conjuntos de datos, lo que permite representar de una manera más fiel cómo se manifiesta realmente la psicopatología en la población. En esta imagen es la misma imagen de la diapositiva anterior, pero está mucho más amplia. El modelo está más grande, donde podemos observar el nivel inferior, como se los decía, están los síntomas individuales. La primera fila, que es el nivel más abajo, el nivel inferior, corresponde a los signos, síntomas y conductas maladaptativas individuales. Aquí encontramos cosas muy concretas que vemos en la consulta psiquiátrica. Por ejemplo, la tristeza, el insomnio, ataques de pánico, consumo de alcohol, ideas suicidas, alucinaciones. Es decir, lo que realmente presenta el paciente no es un diagnóstico, sino los síntomas. En el siguiente nivel están los componentes de síntomas. Los síntomas que suelen aparecer juntos comienzan a agruparse. Como por ejemplo, en la ansiedad encontramos un complejo llamado FEAR.
Son síntomas como pánico, fobia, evitación, hiperactivación. Todos estos síntomas suelen coexistir estadísticamente porque aparecen juntos. Bueno, seguimos subiendo en este esquema, cuando varios componentes se combinan, pues aparecen los síndromes. Aquí ya aparecen a verse trastornos muy parecidos al DSM, como por ejemplo podemos observar aquí el trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad generalizada, TOC, esquizofrenia, trastornos por consumo de sustancias. Esto es importante porque a diferencias, High Top considera estos síndromes como un nivel intermedio, como lo podemos ver en la imagen, no como la unidad funcional del modelo. Un nivel más arriba aparecen los subfactores. Estos agrupan síndromes muy relacionados, como por ejemplo, internalización. Se divide en fear, como aquí vemos, incluye pánico, ansiedad social, fobia, porque todos comparten el mismo miedo, por así llamarlo. Aquí llegamos al espectro. Bueno, si seguimos subiendo, llegamos al nivel más importante de High Top, los grandes espectros. Cada color representa uno. Por ejemplo, tenemos el de internalización, incluye ansiedad, depresión, TOC, trastornos alimentarios. Todos tienen en común pues, emociones negativas dirigidas hacia uno mismo, hacia la misma persona. Y tenemos la externalización, que es la rosadita. Por ejemplo, personas que con muchos problemas dirigidos hacia afuera, como por ejemplo el abuso de sustancias, pacientes agresivos, conductas antisociales. Más arriba de esto encontramos el superespectro, que es lo que encontramos encima de todo, la barra gris enorme. Es la dimensión más amplia del modelo. Representa una vulnerabilidad general a desarrollar psicopatología. No significa que existe un gen o una zona del cerebro del factor P. Es un factor estadístico obtenido mediante modelos de variables latentes. Bueno, ese mismo esquema, esa misma gráfica, se los quise representar mediante esta pirámide invertida. Lo más importante de esta estructura jerárquica es comprender cómo aborda uno de los mayores desafíos del sistema de diagnósticos tradicionales, las comorbilidades. En lugar de interpretar que una persona presenta varios trastornos completamente independientes, High Top propone identificar las dimensiones subyacentes que implican por qué esos síntomas tienden a aparecer juntos. En el nivel más alto de la jerarquía, pues como se los acaba de mencionar, suele situarse el denominador factor P, una dimensión que representa la vulnerabilidad general a desarrollar psicopatologías. A partir de esta dimensión general, la estructura se organiza progresivamente en grandes espectros, como el de internalización y el de externalización, que posteriormente se subdividen en síndromes, componentes y finalmente en los síntomas específicos que observamos durante la evaluación clínica de estos pacientes. De esta manera, High Top no solo describe qué síntomas presenta un paciente, sino también cómo se relaciona entre sí dentro de una misma organización jerárquica estos síntomas. Pasemos ahora a la tercera parte, cómo este enfoque jerárquico transforma la investigación en psicopatología. Una vez que encontramos con un modelo que representa de forma más precisa la organización de los síntomas, surge una pregunta fundamental. ¿Cómo puede utilizarse para investigar las causas de los trastornos mentales? Precisamente aquí radica una de las mayores fortalezas de High Top. Al estudiar dimensiones y espectros, en lugar de diagnósticos aislados, los investigadores pueden poner a prueba hipótesis biológicas, genéticas y ambientales con mayor precisión, identificando mecanismos que antes permanecían ocultos por las limitaciones de las categorías diagnósticas tradicionales. Esta cita resume muy bien la filosofía de High Top. Pensar jerárquicamente sobre las enfermedades mentales puede promover prácticas de investigación más eficientes y una teoría más matizada. Ese es precisamente el objetivo de este modelo. No se trata únicamente de cambiar la forma en que clasificamos los trastornos, sino de proporcionar una herramienta que permite investigar la psicopatología de una manera más precisa y eficiente.
en lugar de centrarse exclusivamente en diagnósticos individuales que con frecuencia comparten mecanismos subyacentes. En HiTop permite seleccionar el mismo nivel adecuado en la jerarquía, ya sea un síntoma, un síndrome, un espectro, según la pregunta de investigación. De esta manera, es posible identificar con mayor claridad los factores biológicos, genéticos y ambientales implicados, favoreciendo el desarrollo de teorías más sólidas y de evidencia con mayor capacidad explicativa. Bueno, pues veamos un ejemplo de cómo este enfoque mejora la investigación sobre los mecanismos biológicos de la psicopatología. Imaginemos un estudio que busca analizar la respuesta fisiológica del estrés, evaluando variables como la frecuencia cardíaca, la sudoración o la actividad autonómica durante una exposición en público. Con un enfoque tradicional, los investigadores seleccionarían únicamente personas con diagnóstico de fobia social, según los criterios del DSM. Sin embargo, la respuesta biológica al estrés no siempre sigue esas fronteras diagnósticas. Es importante que entender esto, porque es posible que personas con otros trastornos de ansiedad o incluso con síntomas subclínicos compartan mecanismos fisiológicos muy similares. Por eso, HiTop propone estudiar dimensiones con el espectro de internalización, que agrupa a individuos con características clínicas relacionadas y permite identificar con mayor precisión los procesos biológicos que realmente comparten. Con el enfoque de HiTop, el diseño del estudio cambia por completo. En lugar de limitarse a un único diagnóstico, los investigadores pueden analizar simultáneamente distintos niveles en la jerarquía, que ya les mencioné. Al evaluar la respuesta fisiológica al estrés, pueden determinar si esa alteración está asociada específicamente con la fobia social, si se relaciona con un subfactor más amplio, con el miedo, o si refleja una característica compartida por el espectro de internalización. Este enfoque permite identificar con mayor precisión el nivel de la jerarquía en el que realmente se manifiesta el fenómeno biológico estudiado, reduciendo el riesgo de obtener conclusiones sesgadas por las limitaciones de los diagnósticos categóricos tradicionales. Bueno, pasemos ahora al cuarto punto, cómo HiTop está transformando la investigación sobre las causas de los trastornos mentales. Hasta ahora hemos visto cómo este modelo reorganiza la psicopatología. La siguiente pregunta es si esa nueva organización también refleja mejor la biología subyacente. En esta sección revisaremos la evidencia proveniente de la genética y de las neurociencias, dos áreas que han aportado algunos de los argumentos más sólidos a favor del enfoque dimensional. Como veremos, muchos de los mecanismos biológicos no se ajustan a la frontera de los diagnósticos tradicionales, sino que aparecen distribuirse a lo largo de las dimensiones amplias de la psicopatología, tal como lo propone el espectro de HiTop. La evidencia genética ha sido uno de los principales argumentos a favor de este cambio de enfoque. Diversos estudios de genética y de gemelos han demostrado que muchos trastornos mentales comparten una parte importante de su susceptibilidad genética, lo que cuestiona la idea que cada diagnóstico representa una enfermedad completamente independiente. En otras palabras, los factores genéticos no siguen necesariamente las fronteras establecidas por el sistema de diagnósticos tradicionales. Un ejemplo claro es el de la ansiedad y la depresión, que muestran una elevada suscepción genética y biológica, lo que explica por qué ambas se agrupan dentro del espectro de internalización en HiTop. De manera similar, los comportamientos antisociales y los trastornos por consumo de sustancias comparten factores genéticos diferentes que suelen situarse en el espectro de externalización. Estos hallazgos sugieren que la dimensión propuesta por HiTop reflejan con mayor fidelidad la organización biológica de la psicopatología que los diagnósticos categóricos convencionales. La evidencia proveniente de las neurociencias apunta a una misma dirección, a la misma dirección de la genética.
Hasta el momento, no se ha identificado un único circuito cerebral exclusivo para un trastorno específico, como la depresión o la ansiedad. Por el contrario, numerosos circuitos y redes cerebrales participan en múltiples dimensiones de la psicopatología. Un ejemplo es la amígdala, cuya hiperreactividad se ha asociado de forma consistente con una mayor sensibilidad al miedo, la ansiedad, las alteraciones del estado de ánimo, la respuesta al trauma e incluso un mayor riesgo de consumo problemático de sustancias. En otras palabras, los mecanismos cerebrales no parecen organizarse siguiendo las fronteras de los diagnósticos tradicionales, sino que funcionan de manera transdiagonística. Este patrón coincide con el propuesto por Haytop, según la cual distintos trastornos pueden compartir procesos neurobiológicos comunes que se expresan en dimensiones amplias en las psicopatologías. Esta perspectiva también se aplica al estudio de los factores ambientales, especialmente al impacto de las experiencias adversas durante la infancia. Diversos estudios realizados en grandes poblaciones han demostrado que la exposición temprana a eventos traumáticos no incrementa únicamente el riesgo de desarrollar un trastorno específico. En cambio, aumenta la vulnerabilidad hacia dimensiones amplias de psicopatología. Qué pena, ¿me lo regresas? Sí. Bueno, como les decía, aumenta la vulnerabilidad hacia dimensiones amplias desde la psicopatología. Es decir, un mismo factor de riesgo puede favorecer la aparición de múltiples manifestaciones clínicas a lo largo del tiempo, tanto del espectro de internalización como la ansiedad y la depresión, como el espectro de externalización que incluye conductas impulsivas, antisociales y trastornos por consumo de sustancias. Estos hallazgos respaldan la idea de que muchos factores etiológicos actúan sobre dimensiones compartidas más que sobre diagnósticos aislados, tal como lo propone el modelo Haytop. Ahora sí, llegamos al quinto y último punto, la capacidad de Haytop para mejorar la predicción de los resultados clínicos. Hasta ahora hemos visto cómo este modelo ayuda a comprender mejor la biología y las causas de la psicopatología. Sin embargo, el objetivo final de toda esta investigación no es únicamente generar conocimiento, sino mejorar la atención de los pacientes. En la práctica clínica, lo realmente importante es poder anticipar la evolución de una persona, estimar su riesgo de complicaciones, orientar las decisiones terapéuticas y, en muchos casos, prevenir desenlaces graves. Por eso, una de las preguntas más relevantes es si Haytop permite predecir esos resultados con mayor precisión que en comparación con los sistemas diagnósticos tradicionales. Cuando se compara la capacidad de predictiva de los modelos categóricos con la del enfoque dimensional, las diferencias son muy relevantes. Diversas investigaciones muestran que basarse únicamente en diagnósticos aislados limita la capacidad de anticipar la evolución clínica de un paciente. En cambio, evaluar desde el inicio las dimensiones y los espectros propuestos por Haytop permite predecir con mayor precisión aspectos como la persistencia de los síntomas, el deterioro funcional, la aparición de nuevos problemas de salud mental y otros desenlaces clínicos de gran importancia. Pero quizás la prueba más exigente para cualquier sistema de clasificación sea su capacidad para identificar el riesgo de conductas suicidas. Predecir un intento de suicidio ha sido históricamente uno de los mayores desafíos en la psiquiatría. Por eso, evaluar si un modelo mejora su capacidad predictiva constituye una de las formas más rigurosas de valorar su utilidad clínica. Esta es una de las evidencias más llamativas presentadas por Conway y sus colaboradores. En una muestra poblacional de gran tamaño, el subfactor de diestrés propuesto por Haytop explicó que aproximadamente el 34% de la variabilidad de los antecedentes de intentos de suicidio, en comparación con el diagnóstico del DSM, con mejor rendimiento, explicó apenas alrededor del 1%. Estos resultados sugieren que evaluar dimensiones amplias de la psicopatología
puede ofrecer una capacidad predictiva considerablemente mayor que basarse únicamente en diagnósticos categóricos. En otras palabras, comprender las dimensiones subyacentes permite identificar con mayor precisión a las personas con mayor riesgo y constituye un paso importante hacia una evaluación clínica precisa. Aquí podemos observar dos gráficas que les dejé al lado derecho. El high top tiene un 34%, que es la dimensión o la capacidad predictiva del suicidio. En cambio, están los convencionales como el DSM, que fue como el que tuvo la cifra más alta de predicción, que apenas tiene un 1%. Vemos la comparación y esto es un avance muy histórico en las psicopatologías. Aunque High Top representa un gran avance, sus propios autores reconocen que todavía tienen limitaciones. Actualmente cubre alrededor de 2/3 de los diagnósticos del DSM-5 y aún no incorpora completamente trastornos del neurodesarrollo como es el autismo. Además, algunos espectros, especialmente el somatoforme o el de desapego, cuentan con menor evidencia empírica. Otros aspectos importantes es el de mayor parte de la investigación proviene de los estudios transversales en poblaciones adultas, por lo que todavía se necesitan más estudios longitudinales y en niños y adolescentes. Finalmente, existe un debate metodológico sobre la mejor forma de modelar la estructura de la psicopatología, especialmente respecto al modelo bifactorial y a la interpretación del factor P. Por eso, los propios autores describen a High Top como un modelo en constante evolución. Bueno, es importante entender que High Top no pretende reemplazar al DSM ni competir con el RDoC. El DSM sigue siendo el sistema de clasificación utilizado en la práctica clínica. High Top reorganiza los signos y síntomas en dimensiones obtenidas empíricamente para mejorar la investigación y la evaluación clínica. Por otro lado, RDoC se centra en procesos biológicos y conductuales, como genes, circuitos neuronales y sistemas de regulación. Los propios autores enfatizan que ambos modelos son complementarios. High Top aporta los fenotipos clínicos y RDoC ayuda a comprender sus mecanismos neurobiológicos. Y integrar ambos enfoques pueden acercarnos a una psiquiatría más precisa. Bueno, después de revisar toda esta evidencia, el mensaje principal es claro. Las dimensiones transdiagnósticas propuestas por High Top ofrecen una forma más precisa de describir la psicopatología y en numerosos estudios ha demostrado una mayor valor para comprender las causas de los trastornos y predecir desenlaces clínicos que los diagnósticos categóricos tradicionales no pueden hacer. Además, esa estructura jerárquica permite adaptar el nivel de análisis en cada situación. El investigador o el clínico puede centrarse en un espectro amplio cuando busca mecanismos compartidos o descender hacia síntomas específicos cuando la pregunta clínica así lo requiere. Esta flexibilidad comparte a High Top en una herramienta específicamente útil tanto para la investigación como para el desarrollo de una futura psiquiatría más precisa para este diagnóstico con sus pacientes. Bueno, para finalizar me gustaría dejarles una reflexión. Si la evidencia muestra que muchos factores genéticos, neurobiológicos, ambientales y clínicos se organizan mejor en dimensiones continuas que en categorías rígidas, estamos estamos preparados para replantear la forma en que entendemos y clasificamos las enfermedades mentales. Pues probablemente el futuro de la psiquiatría no depende de elegir entre DMS o High Top, sino de integrar la mejor evidencia disponible para comprender con mayor precisión la complejidad de la psicopatología humana. Como señala los autores Cowan y colaboradores, High Top no representa un modelo terminado, sino un marco científico en constante evolución, con el potencial de transformar la investigación y contribuir al desarrollo de una psiquiatría cada vez basada en la evidencia.
Bueno, eh, muchísimas gracias por acompañarme hoy y nos veremos en los próximos análisis. Agradezco el espacio que el Grupo de Interés de Investigación en Psiquiatría de la Universidad de Pamplona me brindó y le voy a hacer pues un agradecimiento especial a la doctora Adriana Marcela Díaz, quien me estuvo como asesora científica en este proyecto. Les pregunto, mis compañeros, ¿tienen alguna duda? Buenas tardes. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, doctor. Si yo tengo una pregunta, teniendo en cuenta todo lo que usted nos ha expuesto, que ha sido muy interesante, si High Top es tan bueno, ¿por qué todavía no se usa en todos los hospitales? Excelente pregunta. Porque aún se encuentra en proceso de validación. La evidencia, aunque la evidencia es prometedora, como pues toda la exposición que les hice, pues los autores nombran que hace falta estudios longitudinales. Los estudios que se han mostrado son transversales, entonces ellos requieren estudios longitudinales, mayor investigación en niños y adolescentes y pues también requieren una herramienta clínica para facilitar la implementación de High-Top en la práctica clínica, básicamente por eso. Sí. Bueno, teniendo en cuenta la pregunta que usted, doctor, nos hizo al final, me gustaría saber cuál es su opinión y cuál es su concepto respecto a ella. ¿A cuál pregunta? A la de cómo se altera un modelo dimensional en el tratamiento. Excelente pregunta, Martín. Muchas gracias. Bueno, desde mi punto de vista, el mayor cambio será que dejemos de tratar únicamente diagnósticos diferentes, uno diferente a otro, para empezar a tratar perfiles psicopatológicos más precisos y que se comparten. Por ejemplo, un paciente puede presentar 2, 3, 4 síntomas, pero dentro de un mismo espectro. El modelo dimensional identifica, pues, como su nombre lo dice, dimensiones y sobre todo algunas que predominan. Y esta que predomina, pues se puede priorizar para las investigaciones y para los procesos compartidos. Por eso yo creo que el tratamiento de dimensión, bueno, a tu pregunta, yo creería que High-Top o estos procesos dimensionales van a llevarnos a un tratamiento más personalizado y por ende, pues más eficiente para cada uno de los pacientes. De todas maneras, pues vamos a seguir pendientes del desarrollo de High-Top y la evolución de esta a través de que pase el tiempo. ¿Entendido, mi compañero? Compañero. Hola Héctor, Hola, doctora. ¿Cómo ¿puedo está? complementar algo de lo que dijiste? Sí, sí, señora, adelante. Bueno, es importante algo que mencionaste dentro de la charla que preguntaba Carla de por qué no se utiliza este modelo todavía y hay que tener en cuenta que la revisión es clara y faltan más de 2/3 de los diagnósticos que hay en psicopatología, ¿sí? No podemos utilizar algo que está incompleto, empezando por ahí, además de la validación que lo mencionaba, sí es importante, ¿sí? Aparte, lo que mencionaba Martín, un gusto saludarte nuevamente, Martincito, es el hecho de que ya nosotros en psiquiatría, no sé, los que han tenido la oportunidad de ver pacientes psiquiátricos y ver cómo se realiza una formulación de las dosis, de los medicamentos, etcétera, vemos cómo se trata al paciente de una forma posiblemente un poco más dimensional de lo que se hace en los diagnósticos, ¿sí? Por ejemplo, hay medicamentos que son para la psicosis, pero también sirven para el insomnio, ¿sí ven? Entonces, el tratamiento ya es un poquito más dimensional. Lo que sí estamos atrasados realmente con el DCM que es que llevamos más de un siglo o aproximadamente un siglo utilizando categorías específicas, como lo dijo Héctor, en cajitas, de tal manera de que es supremamente doloroso
encuadrar a un paciente que viene con una sintomatología que no es evidenciable a través de algo objetivo como lo es, no sé, una glucometría, ¿sí? Y tratar de reducirlo a un diagnóstico pequeño, ¿sí? Eso generaría de pronto en la pregunta, y lo conversábamos ayer Héctor y yo, la dimensión humana es diferente cuando te hablan de que hay un problema interno y un problema externo, ¿sí? Porque eso ya lo sabe el paciente, por eso está acudiendo. Diferente cuando tú le dices a una persona, es que tú eres bipolar, ¿sí? Y la persona tiene que tomarse el tiempo y tomar psicoterapia, no solamente para afrontar su problema o para buscar ayuda, sino también para entender el diagnóstico. Y yo creo que eso sí cambia pronóstico y sí nos hace un cambio gigante en una ciencia, pues, en una rama de la medicina en construcción como lo es la psiquiatría. Eso sería lo que quería decir. Muchas gracias, te quedó excelente. Felicitaciones, Héctor, hiciste un excelente trabajo. Muchísimas gracias por estos espacios, de verdad. Y bueno, espero que nos sigamos conectando para la próxima. Vale, muchísimas gracias, doctora Adriana Díaz. Y pues antes de finalizar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Héctor Manuel por su excelente presentación, la dedicación y también el tiempo que dedicó a compartir sus conocimientos con todos nosotros, y también a la doctora Adriana por darle su respectiva asesoría sobre el tema tan innovador que representa HiTop actualmente en lo que es el enfoque de abordaje en el tratamiento con el paciente psiquiátrico. Entonces, antes de despedirnos, quería compartir principalmente unos anuncios importantes con respecto al grupo. Primero, invitar a todos los estudiantes que estén interesados en la parte de redes sociales. El comité de comunicaciones todavía sigue abierto para apoyarnos en la parte de fortalecer el diseño y la difusión de las actividades que se van a dar pues, durante el tiempo que dure el grupo de interés. Y también quienes deseen participar, invitados en escribirnos para pertenecer al comité. Por otro lado, pues les comentamos como anteriormente les había dicho, que este jueves vamos a tener la reunión muy importante relacionada con el proceso del aval institucional de la universidad. Y pues la participación de todos, un representante de cada comité va a ser la parte más valiosa para que nos puedan dar este aval y conversar cómo vamos a presentarnos con cada doctor del comité de investigación. Asimismo, dos cosas adicionales a todo lo que hemos hablado. La primera es que estábamos pensando con mi codirector, que es Sebastián, actividades relacionadas un poco más en comunidad, como hablar de talleres de análisis o discusión, por ejemplo, de películas y libros que están relacionados con la salud mental o la psiquiatría. Estos espacios son más para complementar la formación, pero de un ámbito más dinámico y estratégico para que muchas personas que están interesados en ciertos tipos de películas, pues también puedan compartir con nosotros en estos tipos de espacios. Entonces quedan todos abiertos a opinar sobre si les gustaría esta idea de interés. Y por otro lado, sé que son varias noticias. Me escribió una chica de noveno llamada Karen, que es vicepresidenta del grupo Intorax, que se tiene la idea de realizar un evento donde se asistan los grupos de interés de la ciudad, y pues la idea es que hablarán con nosotros los directores de los grupos de interés para que podamos participar. Entonces, sobre lo que se había hablado de empezar a hacer líneas de investigación, quedan abiertos para que empiecen a armar grupos, a pensar ideas, y todo eso a empezar a charlar con el doctor Gustavo y asimismo con el doctor Gobino Ochoa. Entonces, cualquier pregunta sobre lo que acabo de comentar, están abiertos, o si no, pues daríamos finalizada la charla. Tenía una duda con respecto a los grupos de interés de la ciudad que había mencionado. ¿Sería, por ejemplo, con los grupos de otras universidades, así de psiquiatría y de psicología? ¿O Si solamente no de estoy psiquiatría? mal,
por el momento no es de psiquiatría, sino de en general de medicina de la Universidad de Pamplona, porque es más enfocado a la universidad. Sería por lo menos grupos como los que ya han mencionado en anteriores, como IMI, como G, como SAI, y pues entre esos SAI haría parte de, de este evento como tal. ¿Sí, Martín? Pues según hasta donde a mí me comentó Karen, la idea es que hacer espacios donde los grupos de interés de la Universidad de Pamplona se den a conocer. Entonces la reunión no es tanto académica, sino es más como de difusión. Ah, sí, la reunión que se va a tener con los directores, pues es básicamente de discusión sobre cómo se va a llevar el evento, pero pues la idea del evento es básicamente llevar a dar algo a conocer a la comunidad. Entonces, pues pensaba con el grupo que empiecen a armar como tal los ejes de investigación y que empiecen a armar ideas y demás para empezar a socializárselas a los doctores científicos y que ellos nos digan esto si está bien orientado o no y cómo empezar los procesos para que pues estas investigaciones se den a conocer a futuro. Como esto es un proceso bastante paulatino, pues la idea sería empezar desde ya, a empezar a buscar ideas y demás, no tanto como formalizar como tal el proyecto de investigación, sino que empiecen ya a organizarse en ese aspecto. Ok, muchas gracias. Sí suena como una idea entretenida y pues bastante importante porque hay algunas personas que no revisan los grupos de WhatsApp ni de difusión. Sí, bastante importante. Y muchas gracias, Saray, muchas gracias, Martín, y muchas gracias a todos los participantes que estuvieron en la reunión de hoy. Y pues para no quitarles más tiempo, entonces eso sería todo. Muchísimas gracias y que tengan una bonita noche. Igualmente, muchas gracias por este Igualmente. momento y descansen también. Buenas noches a todos.